maravilloso es su nombre en toda la tierra. Amados hermanos, en este día precioso tenemos de parte del Señor una enseñanza muy preciosa y se llama la doctrina. Espero, hermanos, que ustedes retengan esta palabra para poder entender lo difícil del tiempo que estamos viviendo en estos días, lo difícil que está viviendo la iglesia cristiana en estos días acerca de la doctrina. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te adoro, Señor, y te bendigo otra vez. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos concedes de estar en tu presencia, Señor, y de estar frente a mis hermanos santos, lavados con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo. Padre, estamos sentados con hambre y sed de tu palabra, de tu justicia, Señor. Queremos aprender tu palabra para aprender a conocerte, para aprender a obedecerte y para aprender a amarte, Señor, como tú quieres que te amemos, Señor. Enséñanos a amarte, enséñanos tu palabra, enséñanos tu doctrina, Señor. Claramente tú nos vas a enseñar esta mañana tu santa y bendita doctrina, Señor. Esa doctrina que tú enviaste del cielo con Jesucristo tu Hijo, Señor. Padre, gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra que nosotros escuchamos para ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. La doctrina. Amados hermanos, la doctrina es enseñanza. Enseñanza. Eso es lo que es una doctrina. Enseñanza o instrucción metódica de algo que usted debe aprender. Eso es una doctrina. Es una enseñanza. Por eso la iglesia está cojeando, porque está siendo enseñada por diferentes doctrinas. Y esta mañana el Señor nos va a hablar. Hay diferentes clases de doctrina. Infinidades de doctrinas. Pero vamos a hablar solamente de 3. Vamos a hablar de la doctrina de los hombres, la doctrina de demonios y la doctrina de Dios. Aleluya. Veamos la doctrina de los hombres. Vamos a Mateo capítulo 15, del 1 al 9. Y aquí estamos ya, conectados con la doctrina de Dios. Aunque no vamos a estudiar todavía la doctrina de Dios, sino que vamos a conocer la doctrina. Y para nosotros ir apreciando cuál es la doctrina de Dios y cuál es la doctrina de los hombres. Entonces vamos a estudiar aquí la doctrina de los hombres. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Vamos a ver cómo se forma la doctrina de hombres. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos que no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjense la pregunta que ellos le estaban haciendo al Señor. Y el Señor no le respondió, sino le respondió con otra pregunta. Esto es sabiduría. Respondiendo a él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esta tradición hecha doctrina. Más adelante lo vamos a ver que él se refiere a la doctrina. Pero esta es la tradición. Justamente de la tradición de los hombres forman sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas para engañar al pueblo y manipularlo y llevarlos al infierno. Porque son emisarios del diablo. Seguimos. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre?
así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces mire qué claro entender que la doctrina de los hombres son mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Y aquí nos manda obedecer la Biblia a Dios y no a los hombres. ¿Verdad? Por eso la iglesia está así, por esta enfermedad de la mala doctrina, que es una cizaña venenosa que el diablo sembró en la iglesia. Algunos fariseos vemos aquí que anulaban los mandamientos de Dios por causa de sus tradiciones. Y vemos que basado a sus tradiciones, a las tradiciones de los hombres, formaban su propia doctrina, negando o queriendo negar la palabra de Dios, queriendo ponerla por encima de la palabra de Dios, queriendo ponerla por encima de la doctrina de Dios, porque toda la palabra de Dios es su doctrina, la doctrina de Dios. Sí. Gloria al Señor. Amén. Entonces vemos aquí nosotros que la doctrina de los hombres son solo mandamientos de hombres. Nada más. Veamos aquí, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que no se contaminaran con esa doctrina. Vamos a ver. En Mateo 16, del 5 al 12. Vamos a ver la levadura de los fariseos. Esta levadura es la falsa doctrina. Así de sencillo. Vamos a leerla despacio para poder entender. ¿Tienen ya? Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, le estaba diciendo: mirad, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Ellos estaban mal entendiendo al Señor. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Si estaban con el pan de vida, que era Cristo. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis? Le dice a los discípulos, que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea que aquí vemos nosotros claramente que Dios prohíbe contaminarse con otras doctrinas, porque tenemos nosotros la verdadera en Cristo, que es la verdad. La levadura, amados hermanos, bíblicamente hablando, es símbolo de la corrupción y del pecado, y se refiere a las falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Acuérdense que doctrina es una enseñanza metódica, que tratan de ponerle que vaya, que penetre como la palabra. Queremos que la palabra entre a lo profundo. Así es la enseñanza como doctrina. Bien instruido, bien cimentado en eso.
Y desgraciadamente cuando es falso, por eso es que están perdidos, porque están guiados por las falsas doctrinas. Veamos en Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. Porque la doctrina del hombre son filosofías humanas, filosofías de hombre. Colosenses 2.8. ¿Lo tienen? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filosofías y huecas sutilezas. Huecas, enseñanzas huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vieron que las falsas doctrinas, la doctrina del hombre, son huecas sutilezas, son filosofías del mundo, y no según Cristo. Por eso es que ya no escuchamos predicar el Evangelio. Ya no se predica casi el Evangelio. Lo que se predica es falsas doctrinas de hombres, y después más tarde se convierte en esa misma doctrina en doctrinas de demonios, porque los demonios son los que usan esa doctrina para envenenar al creyente. Sí, amados hermanos, la filosofía del humanismo salió de Satanás. Y esa comenzó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, acuérdense que el diablo a través de la serpiente le dijo a Eva, dijo, tú puedes comer de este árbol, porque ciertamente el día que comieres de este árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que enseña el humanismo? La falsa doctrina ahora. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es que el hombre sea su propio Dios. Y eso es diabólico. Nosotros somos criaturas de Dios para obedecer a Dios, no para mandar a Dios. Nosotros estamos para obedecer lo que diga Dios, no lo que nos diga el hombre. Nosotros estamos para obedecer la palabra de Dios, no a ningún predicador. Y si cualquier predicador que le está enseñando cosas que no están en la palabra, usted no tiene por qué creerlas. Gloria al Señor. Amén. El Espíritu Santo nos advierte en Hebreos 13:9. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Aquí nos dice bien claro la palabra del Señor. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con el regalo de Dios, con su palabra, con Jesucristo, con lo que tenemos nosotros dentro del Espíritu Santo, no con viandas, no con comida material, no con mentiras, no con viandas. Aquí las viandas son tipo de la falsa doctrina, falsas enseñanzas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Por qué? Porque lo que no es de Dios no edifica, sino pierde al ser humano. Veamos la doctrina de los demonios ahora. Veamos en 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. Dios no se equivoca, hermanos. Él sabía que en estos últimos tiempos iba a venir este caos en la iglesia. Por eso dice así. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo.
dice claramente, 1 Timoteo 4:1, repito, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora estamos ya en esos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esa es la que estamos escuchando, amados, ahora. Toda doctrina que no sea de Dios se convierte en doctrina de demonios. Toda doctrina. ¿Por qué? Porque van contra las enseñanzas de la palabra de Dios. Veamos en Judas, versículos 3 y 4, que cómo el Señor nos advierte, nos aconseja, nos exhorta a que nosotros contendamos por la verdad de la doctrina de Dios. Porque toda la palabra de Dios es su doctrina. Por lo tanto, todo lo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que está escrito en la Biblia, no es la doctrina de Dios. Y mire lo que nos dice aquí, en Judas, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que es por la doctrina. Porque nuestra fe está basada en la sana doctrina. Porque creemos en Dios. Otra gente que no tiene la sana doctrina tiene otra clase de fe. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde? En la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje, hombres impíos, hombres apartados de la verdad. Conocieron la verdad, pero se apartaron. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con falsas doctrinas. Las falsas doctrinas no esperan el levantamiento de la iglesia. No. Las falsas doctrinas no creen en el arrepentimiento. No creen en la santidad. No les importa. Ellos viven en pecado. Comenzando por los mismos pastores. Tienen doble vida. Por esa razón no quieren seguir la doctrina de Dios. Porque la doctrina de Dios, como vamos a ver más adelante, es para los que hacen la voluntad de Dios. Sí, amados. Vemos cuántas doctrinas que están haciendo daño, mis amados hermanos. Ahora, la última doctrina que está enraigada en la iglesia y destruyendo muchos hogares, muchos cristianos, es la doctrina del G2, hermanos. Eso es una doctrina de demonios. Una doctrina formada de hombres, pero respaldada por demonios. Sí, amados. Con sus encuentros, con sus retiros diabólicos. ¿Con quién cree que se encuentra? ¿Con Jesucristo? No, se encuentran con demonios. Ellos van a negar a Cristo y hacer nuevos pactos en secreto. Ellos van a ser esclavos de esos demonios. Porque son enseñanzas en secreto, separados, retiros. Eso no es bíblico. ¿Dónde está en la Biblia un retiro? ¿Dónde está? El Señor Jesús jamás enseñaba en secreto. Él lo hablaba en público. Él hablaba en sinagoga, en los templos, en las playas, donde quiera. Por las calles, por los caminos, por donde quiera, Él hablaba públicamente. Mas, sin embargo, estos encuentristas hablan en secreto.
¿Para qué? Para cautivar el alma de tanta gente que no conoce la verdad. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir la sana doctrina, que es la doctrina de Cristo, porque esa doctrina nos enseña y nos prepara a irnos al cielo. Sí, sí, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora veamos en Mateo 7, 28 al 29. Vamos a ver la doctrina de Dios. Mateo 7. Mateo 7, 28 al 29. ¿Lo tienen? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, enseñando a la gente se admiraba de su doctrina. Aquí vemos la diferencia, de su doctrina, que era diferente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los maestros de la ley. Era una nueva enseñanza. Hermanos, el Evangelio es una nueva enseñanza, es una nueva clase de vida, es un compromiso con Dios, no con el mundo. Las demás doctrinas coquetean con el mundo, mas la doctrina de Dios, que es su Evangelio, no. Nos manda a separarnos del mundo. Por eso es que mucha gente no le gusta la doctrina de Jesucristo. Sí, amados. Sigamos mirando el efecto que hace la doctrina de Dios, porque es poderosa hasta sobre los demonios. Nadie se atrevía a echar fuera demonios hasta que vino el Señor Jesucristo con su doctrina. ¿Por qué? Vemos esto también ahora. ¿Por qué razón estos hombres que practican falsas doctrinas no reprenden demonios? No lo hacen. Ellos juegan con los demonios, se revuelcan con los demonios, pero no pueden, los demonios no se le pueden obedecer, no le pueden obedecer a ellos. Ellos se les ríen, conversan con ellos. Vamos a ver en Marcos 1, 21 al 27. Marcos 1, del 21 al 27. Vamos a ver esta historia aquí. ¿Lo tienes ya? Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Vieron que era una nueva doctrina? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Vieron, hermanos? La doctrina de Dios tiene todo poder.
todo poder. Entonces, todos los creyentes que vivimos esta doctrina, obedeciendo a la palabra, tenemos esa autoridad dada por el Señor. Es como parte de nuestra herencia esa autoridad delegada de Jesucristo, que en el nombre de Él, en el nombre de Jesucristo, echaremos fuera demonios. Pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Nosotros no hacemos nada, solamente con la obediencia de poner las manos y orar, nada más. Sí, amados, esa es la doctrina de Dios. Ahora, veamos cómo se conoce la doctrina de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a conocerla? ¿Cómo vamos a distinguir? Vamos a ver, el mismo Señor Jesús nos va a enseñar. Juan capítulo 7, del 14 al 18. Juan capítulo 7, versículo 14 al 18. Gloria al Señor. Qué claro es el Señor en su enseñanza. Esa es la doctrina de Dios. Clara, porque es luz. Alumbra nuestro espíritu, alumbra nuestra mente, alumbra nuestro caminar. Lámpara es a Jehová. Lámpara de Jehová es su palabra. ¿Lo tiene ya? Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Al templo, públicamente, en el templo. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque no estudió con los maestros de la ley. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces la doctrina viene del cielo. La verdadera doctrina. El que quiera hacer la voluntad de Dios, mira, aquí está el secreto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera obedecer a su palabra, el que quiera someterse a obedecer toda la palabra de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Podrá distinguir qué doctrina es de Dios o qué no es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por la propia cuenta no es doctrina de Dios. Y mire lo que dice. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aleluya. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que la doctrina de Dios la conoce el que quiere hacer su voluntad. El que no predica la doctrina de Dios, sencillamente no habla de Dios, sino que habla de sí mismo y busca su propia gloria, no la de Dios. Por eso habla así. Yo declaro, yo decreto, yo ordeno. Escuchen esos ministros. Decretando, ordenándole a Dios que haga las cosas conforme a la voluntad del predicador. Eso es una herejía, hermanos. No. Entonces, ahí vemos nosotros quiénes son lo de Dios y quiénes no lo son. ¿Qué doctrina es de Dios y qué doctrina no lo es? Él nos vino a enseñar bien claramente. Sí, amados. La doctrina de Dios ensalza a Dios. En cambio, la doctrina del hombre ensalza al hombre. O sea, la doctrina del hombre es para ensalzarse el mismo. Por esta razón, Dios nos dice en Juan 6:45. Mire, 6:45.
Aquí está. ¿Quién nos enseña a nosotros? Los hijos de Dios. 6:45 de Juan dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Vieron? ¿Quién nos enseña a nosotros? Dios, a través de su palabra. Por eso es que les digo, hermanos, si no estudiamos la palabra, si no nos alimentamos de la palabra, no podemos llenarnos de la vida de Dios. No podemos vivir el Evangelio. Tenemos que someternos al Evangelio. Tenemos que obedecer el Evangelio. Los hijos verdaderos de Dios somos enseñados por Él, por nuestro Padre. La doctrina de Dios no es bien recibida por el mundo llamado cristiano. La doctrina de Dios no es bien recibida. Hermanos, ¿cómo les digo? Cuando uno quiere mantenerse en la doctrina de Dios, ya sabemos que tiene que separarse del mundo, tiene que dedicarse mucho a la palabra de Dios. Y por dedicarse a la palabra de Dios, usted aprende esa sana doctrina y aprendemos a diferenciar lo bueno de lo malo. Y sabemos reconocer la doctrina. Por lo tanto, cuando usted tiene un amigo, por ejemplo, y usted le habla de la verdad, usted le va a caer mal a él enseguida y lo cortan y ya tiene un amigo menos. ¿Qué nos importa eso? Si no vivimos por los amigos, vivimos solamente por Jesucristo. No importa. Y les hablo yo a nivel ministerial. Esto sucede. Usted le habla a un pastor la verdad de la palabra y lo ubica ahí, ya perdió ese amigo. Pero ¿qué importa? Usted tiene que decirle la verdad. Y no puede usted ser guiados por su doctrina. Porque la doctrina del mundo es una doctrina engañosa, mentirosa. Hay fantasía, parece bonito. Pero no es así. La verdad es que nosotros tenemos que dejarnos llevar solo por la palabra de Dios, por la doctrina de Dios. La doctrina cristiana, o sea, la verdadera doctrina, hermanos, es cuestionada. No es aceptada porque es una doctrina de santidad. Y dígale a alguien, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Se quedan ahí y dicen, oh, este hermano es religioso, este hermano es fanático, este hermano es llanero solitario. A mí me dicen llanero solitario. ¿Qué me importa? Porque a mí me invitan a un congreso para allá y les pregunto quiénes van y yo veo que lo que van a hablar no son cosas de Dios. ¿Para qué voy a ir yo allá? No me interesa. No me interesa. Entonces, veamos nosotros en Juan, capítulo 18, del 19 al 21. Juan 18. Juan 18 del 19 al 21. Vamos a ver cómo es cuestionada la doctrina de Dios. Siempre lo fue y lo sigue siendo y seguirá siendo. Ustedes mismos se han de haber dado cuenta cuando ustedes hablan con otros cristianos y usted le pisa el callito con la verdad de la palabra, ya no le vuelve a llamar. Ya no quiere ser su amigo. Ya no. ¿Por qué? Porque le dijo la verdad. Pero nosotros, acuérdense que nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Si nosotros no alumbramos, perdemos nuestro sabor.
Dejamos de ser luz y dejamos de ser sal. ¿Y qué pasa? Estamos listos para ser pisoteados por los hombres. Sí, hermanos. Por eso tenemos que pagar un precio y mantenernos en la sana doctrina. Amén. En la doctrina de Dios. Amén. Mire lo que esta pequeña historia en Juan 18, del 19 al 21. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Sacerdote. Jesús le respondió, mire cómo le responde el Señor: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea que si tuviera que hablar ahora el Señor, le dijera: no les he enseñado en retiros ni en encuentros, sino públicamente delante de todos. No me he escondido, no me he llevado un grupo para lavarles el cerebro, para enseñarles algo que no deben aprender. ¿Por qué me preguntan a mí? Dice el verso 21. Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho, dice el Señor. En cambio, los encuentristas guardan en secreto lo que hicieron en el retiro o en los encuentros. Y si alguien le pregunta: ¿y cómo te fue en el encuentro? Maravillosamente, mi hermano. Pero no te puedo contar. Pero cuéntame, no te puedo contar. Es un secreto que tú lo vas a descubrir cuando tú mismo en persona vayas a un encuentro. Fíjese cómo es la telaraña para seguir ganando bobos para su reino, no para el cielo, sino para el reino de los hombres. Sí, mis amados. Veamos en 1 de Pedro 1, 14 al 16, la verdadera doctrina. Yo sé que a muchos cristianos que están un poco débiles les choca también esta enseñanza. Esta palabra que vamos a leer aquí en Pedro, pero es necesario. 1 de Pedro 1, 14 al 16, porque debe ser el carácter que debemos tener todo creyente, todo hijo de Dios. 1 de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no bastardos, no desobedientes. Aquí no dice eso, sino como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos la palabra de Dios, cuando no conocíamos la verdadera doctrina y creíamos que todo era doctrina de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, no solamente son santos los domingos, dice aquí. No dice los domingos nomás, sino en toda vuestra manera de vivir. Esa es la doctrina de Dios. Esa es la verdad. Esa es la condición para vivir en la presencia de Dios. Sí, hermanos. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, a mucha gente, como que le queda muy grande el evangelio. ¿Por qué razón? Porque quiere vivir su vida sin obedecer la palabra. Hermanos, tenemos que dedicarle más tiempo a la palabra de Dios para obedecerla. Que aprendamos un poquito, pero ese poquito vamos a obedecerle. Vamos aprendiendo a obedecer de poquito en poquito, pero tenemos que agradar a Dios. Vamos a ver en Romanos 12:2. Vamos a mirarlo de este punto. Romanos 12:2. Aleluya.
Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a la doctrina del hombre. No nos podemos conformar a la doctrina del hombre, al sistema de este mundo actual, que es muy malo. Sino sométete a la doctrina de Dios, la que te puede cambiar tu entendimiento, la que puede cambiar nuestra manera de vivir. Y solamente cambiando nuestra manera de vivir vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Sí, amados? Porque Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Nunca debemos nosotros pedirle al Señor que haga nuestra voluntad, sino nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y someternos a lo que diga Dios. Dios nunca nos va a desear un mal, jamás. Nosotros somos los que nos hacemos daño, nos hacemos mal por no buscar la voluntad de Dios. Y nos engañamos nosotros creyendo que es bueno lo que vamos a hacer sin consultar con Dios. Y ahí nos tropezamos. Veamos en la iglesia primitiva cómo comenzó esta doctrina. La doctrina del Evangelio, la doctrina de Dios. Veamos en Hechos 2, 41 al 42. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Aleluya. Porque todo está escrito, hermano, para nuestro beneficio, para seguir el buen ejemplo que nos dejaron los primeros cristianos, porque fueron dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Dios, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recuerde que todos eran judíos, porque los primeros 15 años de la existencia de la iglesia cristiana se componía solamente de judíos. Y ahí, en ese día, se convirtieron como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero aquí está hablando de los apóstoles verdaderos, de los apóstoles originales, cuyos nombres están escritos aquí. No los mequetrefes de ahora. Esos son farsantes y mentirosos. Esos no están escritos aquí en la Biblia. Entonces, tenemos que nosotros ser obedientes y obedecer lo que dice aquí esta doctrina. La doctrina apostólica es la de los originales, no como dicen ahora. Doctrina dice, vamos a tener un encuentro de profetas y apóstoles, o vamos a hablar solamente de la doctrina apostólica, de los nuevos mandamientos de la doctrina apostólica. Ellos tienen otros mandamientos, tienen otro evangelio, tienen una doctrina del diablo. Eso es lo que tienen. Porque ya no son mandamientos, los 12 decretos apostólicos son decretos, no son ni mandamientos, sino decretos. Eso es lo que está de moda ahora, hermanos. Los decretos apostólicos. Pero por eso les digo, mucho cuidado. Aquí está hablando la Biblia de los apóstoles originales.
no de los farsantes. En esta santa doctrina, hermanos, mandaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controlaba a esa iglesia y hacían todo lo que Él les dijera. Era obediente. Pero ¿qué pasa ahora, hermanos? Ahora el Espíritu Santo no cuenta para nada. Recuerden, mis amados, que el Espíritu Santo mora en cada creyente verdadero. Aquí nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que amarlo, tenemos que obedecerlo, honrarlo en nuestro cuerpo. Pues debemos cuidar nuestro cuerpo, vivir en santidad, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tenemos que obedecerlo, pedirle dirección a Él, como hacía la iglesia al comienzo. Sí, amados. Gloria al Señor. Si seguimos esa doctrina, amados hermanos, permitámosle al Espíritu Santo que nos posea, que nos controle, que nos gobierne, que nos domine. Amén. Y nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Y dice: Espíritu Santo, quiero hacer tu voluntad. Dirígeme tú, que yo no sé el que te dirija a ti, sino Él que nos dirija, como dirigió a la iglesia primitiva, hermanos. Sí, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Que Él nos guíe y que Él sea nuestro maestro, hermanos. Veamos un ejemplo que nos dio la iglesia primitiva. Está en Hechos capítulo 5, del 25 al 29. Hechos 5, del 25 al 29. Esto es una enseñanza maravillosa que nos dejaron los primeros hermanos en la iglesia original, que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Hechos 5, del 25 al 29. Y dice así: pero viniendo uno les dio esta noticia. Y vino al Sanedrín, le dio una noticia aquí, un emisario. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo. Ya salieron de la cárcel y volvieron a predicar. Y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué? Porque ya había miles de judíos cristianos que los respaldaban. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Mire cómo le preguntó al sumo sacerdote, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, que es el nombre de Jesucristo, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? Vuestra doctrina. La doctrina de los apóstoles originales, la doctrina de la iglesia primitiva, la doctrina de Dios. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Las falsas doctrinas, la doctrina de hombre, hermanos, adoran al pastor. El pastor les controla a las ovejitas. ¿Dónde tú estás? Hermano, ¿qué te estás haciendo? Hermanita, ¿qué estás haciendo? Y esto y otro. Controlan. ¿Por qué? Porque son cautivos. Cautivos. En la verdadera doctrina, en la doctrina de Dios, todos nosotros somos libres. Amén. Tenemos que darle cuenta a Dios. Amén. Estar consciente de eso.
No porque el pastor dice, hermanita, ¿qué está haciendo? Hermanito, ¿qué esto pasó? ¿Qué pasó, hermanito? ¿Cómo está? ¿Por qué no vino? ¿Por qué esto, que el otro? ¿Cómo está el trabajo? No, no, no. ¿Qué está haciendo usted ahora? Tienen un control. Hermanos, y eso no es de Dios. No es de Dios. Nosotros, Cristo nos vino a ser libres. Amén. Y si nosotros estamos en Cristo, somos verdaderamente libres. No para hacer libertinaje de nuestra vida, no, sino para tener libertad en Cristo. Todo lo hacemos para Cristo y por Cristo y vivimos para Él. Sí, hermanos, no tenemos miedo al pastor. No, al pastor no hay que tenerle miedo. No. A quien hay que tener miedo es del Señor que nos mande al infierno, si lo desobedecemos. Eso. Al pastor no se le confiesen los pecados. ¿Y qué hacen estas falsas doctrinas? Le hacen confesar los pecados. Y le hacen confesar los pecados desde que tengan uso de razón, desde que se acuerden. Eso es satánico. Dios, cuando nos perdonó los pecados, los echó a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Amén. Y estos falsos ministros le hacen confesar a usted todos sus pecados y más tarde le hacen pedir perdón en la congregación mismo, lo publican los pecados. Lo peor es que están peor que los curas, porque los curas siquiera guardan el secreto de confesión. Amén. Estos degenerados no lo hacen, lo confiesan y dicen, mire pastor o mire hermano, la fulana de tal vez dice, tiene un historial de vida, así. Cosa que yo tengo que decir, para. No, yo no quiero informarme de nada de esa porquería, a mí no me interesa. Yo no soy basurero de nadie. De nadie. Nosotros, cuando fallamos al Señor, nos arrodillamos, pedimos perdón, y el Señor nos perdona. Amén. No necesita venir al cuento a confesarse al pastor ni a la pastora. No. Amén. Eso no es de Dios. No está en la Biblia. Amén. Por lo tanto, eso es diabólico, es satánico. Y eso es lo que practican en los encuentros, en los retiros y todas esas cosas. Entonces, eso son falsas doctrinas. Con esa gente no podemos ni conversar. Porque nos hace daño. Amén. Sí, hermanos. Lo que nos debe importar a cada creyente, amados, es hacer la voluntad de Dios. No la del hombre, ni la nuestra siquiera, ni la nuestra. Peor la del hombre. Gloria al Señor. Estudiando la Biblia, amados, con la ayuda del Espíritu Santo, conoceremos a Dios y le obedeceremos. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 4, hablando un poco más de la doctrina. Por eso que tenemos que estudiar la palabra para conocer. Mire lo que nos dice aquí en Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y esa es la importancia de conocer la doctrina. ¿En qué doctrina estamos? La de Dios. Pues esta es la de Dios. Obedecer a Dios y no al hombre. Dice, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, para robar
emplean con astucia las artimañas del error, de la mentira, de la falsedad. Cristo por eso nos dijo bien claro en Juan 14:6, yo soy el camino al cielo, yo soy la verdad que tú buscas y la vida que necesitas, vida eterna. Todo lo tenemos en Cristo. Pero ¿qué hace el ser humano? Se desvía escuchando palabras bonitas, filosofías humanas y huecas, de huecas sutilezas. Hermanos, era un espíritu de engaño, espíritu de mentira. Sí, mis amados. Veamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Miren un consejo que nos dan aquí en la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Sí, amados, tenemos que decidirnos y ser radicales para vivir solamente la doctrina de Cristo. ¿Lo tiene? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, perdón, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en la doctrina de Dios, en la palabra, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Sí, amados. Entonces tenemos que retener esa doctrina bendita, pura y santa que es de la palabra de Dios, porque ahí estaremos seguros, hermanos. No podemos seguir a otro viento de doctrina, sino mantenernos firmes en quién hemos creído. Amén. Y bajo qué doctrina vivimos. Primera de Timoteo 1 del 3 al 10. Ahí mismo estamos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 10. Dice así. ¿Lo tienen? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Porque desde el comienzo de la iglesia mismo, Satanás ha querido destruir. Pero Dios mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el carácter que debe tener, la característica que debe tener un verdadero cristiano. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, maestros, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
son neófitos, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Toda esta gente está en ese grupo de los que se oponen a la sana doctrina. El Señor dijo, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Por eso le damos gracias a Dios por este grupo pequeño, este remanente que Dios tiene aquí para salvación, para que nos preparemos y nos vayamos al cielo. Primera Timoteo 4:16. Gloria al Señor. Desde el 11 vamos a leer. Primera Timoteo 4 del 11 al 16, para entenderlo mejor. Y dice así la palabra del Señor: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, porque era un pastor muy joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Mire, esto debe ser el ejemplo de un pastor. En creyente, dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pureza. Entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura y en la exhortación y la enseñanza, en la disciplina. A la iglesia hay que disciplinarla. Hay que leerle la palabra, enseñarle a estudiar la Biblia. La exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, en la palabra. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que tengas una vida de testimonio bueno. Ten cuidado de ti mismo. Mira aquí le dice al mismo pastor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Vieron la importancia de la doctrina? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí, amados. Para terminar, vamos a 2 de Juan 2:11. 2 de Juan 2:11. Dos, 9 al 11, perdón. ¿Lo tiene? Ya mismo lo tienen. Sigamos buscando. 2 de Juan. Ya está casi al final. Ya cerca del Apocalipsis. ¿Ya lo encontraron? Es bueno, gloria a Dios. Mire aquí lo que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ojo, tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso yo le dije que no podíamos ni comer junto con esas personas, porque
nos contaminamos. Sí, mis amados, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos firmes en la doctrina de Cristo. Padre Santo, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo. Te damos gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. La palabra que nos da vida. La palabra, esta palabra bendita que nos lleva al cielo, Señor. Que nos abre las puertas del cielo. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esa bendita y sana doctrina que tú enviaste a través de tu Hijo Jesucristo. El bendito y santo Evangelio. Oh, Padre Santo, es una doctrina celestial, Señor. Y nosotros somos seres celestiales, Señor. Porque ya estamos sentados a la diestra de Dios Padre, Señor. Con Jesucristo, Señor. Nuestra morada está en los cielos, Señor. Oh, Padre Santo, por eso tenemos que aferrarnos más y más cada día, Señor, en esta sana doctrina, en permanecer en la sana doctrina, no desviarnos, no oír cualquier viento de doctrina, Señor, porque nos va a confundir, nos va a hacer pecar, Señor, porque nos va a robar la fe, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita. Te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, en los huesos, Señor, de nuestro cuerpo, Señor, para obedecerla, para no confundirnos, para no seguir otro viento de doctrina, sino solamente la tuya, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer en esta sana doctrina. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a hacer luz y poder decir a los demás la verdad, Señor. La verdad. ¿Qué es tu doctrina? ¿Qué es la doctrina del hombre? ¿Y qué es la doctrina de demonios? Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra y por tus hijos, Señor, que todos hemos sido edificados, consolados y exhortados a través de ella, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, Señor. Gracias por esta exhortación. Gracias por esta, Señor, alimento que tú nos has dado, Señor, del cielo mismo, Señor, porque es para nosotros, para crecimiento, para establecernos en el reino de Dios, para, Señor, afirmarnos en nuestra fe y no creer cualquier cosa que nos diga la gente, sino creerte solamente a ti. Todo lo que está escrito en tu palabra es la verdad y no hay otra verdad fuera de tu palabra, Señor. Ya todo está escrito, Señor. Ya no hay nueva revelación, no hay nueva enseñanza, no hay nada nuevo, porque todo está escrito, Señor. Y tú dices en tu palabra que maldito es el que le añade o el que le quita algo de tu palabra. Ya está completa la Biblia, por lo tanto no hay más revelación. Padre, gracias por esa seguridad que tú nos das y gracias por nuestro Maestro, el Espíritu Santo, que nos enseña esa bendita verdad. Padre, bendigo este pueblo una vez más, dándote gracias por ellos, Señor. Yo bendigo a sus familiares, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, los bendigo, Padre. Oh, bendigo sus hogares, sus hijos, Señor, sus trabajos, sus negocios, sus vidas, Señor. Padre, y gracias, Padre mío, porque este es el último servicio dedicado a ti, Señor, en este templo, Señor, para ti, Señor. Gracias por este año que tú nos has permitido darnos, Señor, vida, salud en abundancia, Señor. Cuántas bendiciones tú nos has dado, Señor. Que no nos olvidemos ninguno de tus beneficios y que seamos agradecidos contigo, Señor. Que permanezcamos fieles a ti, que te amemos más y más, Señor. Que el próximo año que viene, Señor, tú nos ayudes a ser más obedientes a tu palabra y que te podamos amar más y más, Señor, para estar más cerca de tu presencia. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.